estás? Bien, ¿y Bienvenido. tú? ¿Cómo Bien, estás? bien. Súper bien. Este live era sumamente importante porque estamos pasando por, bueno, ya sabes que estamos en la era de, estamos en el monte de Piscis. Esta semana estamos con las emociones a flor de piel, todo el mundo, bien chévere, qué cool. Y yo pienso que era súper importante pues hablar de eso un poquito porque tú y yo hemos hablado durante la semana de cosas mías personales y me acuerdo que te dije, you know what, hay que hablar de esto, es súper Claro. importante, cómo la gente puede, qué mejor persona que tú para que le podamos hablar y darnos tips de cómo sentir las emociones, no solamente sentirlas, pero cómo transmutarlas, sacarlas, sanarlas, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, y les quiero comentar un poquito de lo que, por qué quería que Elías hablara con nosotros hoy, rapidito, para que dejarlo a él para que él hable. En realidad, pues yo estaba pasando por unas situaciones y gracias a él yo pude ver unas cosas y unas situaciones de cómo literalmente ver las cosas a través de mis emociones y cómo no solamente verlas, sentirlas y lo que pasa, especialmente yo que soy una persona súper intensa, me quedo mucho pegada en la emoción y por eso es que hay veces que yo no me gusta sentir las emociones porque sé que la voy a sentir muy profundamente y me voy a quedar como pegada en la emoción. Y Elías, lo bueno es que me ha ayudado a través, desde que lo conozco, a precisamente a validar esas emociones, a aceptarlas y simplemente cómo soltarlas, porque la cosa es soltarlas. Chao, dejar ahí. Exacto. Entonces, pues nada, bienvenido Elías y háblanos un poquito de ti y cómo nos puedes ayudar con esto. Pues mira, para las personas que no me conocen, yo soy psicólogo clínico. Me especialicé en enfermedades mentales severas. Ese fue mi trabajo a nivel de universidad y a nivel clínico. Decido hace ya como 10 años salir de la clínica, de la estructura típica de la psicología clínica. eh, y hago un salto cuántico porque la parte espiritual estaba en un proceso de mucho crecimiento. Entonces yo estaba en un cargo, yo era el director de la clínica y estaba en un espacio donde decía, estoy aquí, estoy en lo máximo de mi carrera, pero no me siento como que estoy viviendo lo que me apasiona. Entonces fue cuando decido hacer ese famoso salto cuántico, y tú sabes que esos saltos cuánticos pues no son fáciles. No. Y entonces, No. bueno, decido sencillamente saltar y sencillamente crear una fusión entre todas las terapias alternativas y la psicoterapia convencional y desde ese espacio pues crear un proceso de transformación y evolución para poder ayudar a las personas, porque la psicología trabaja mucho la parte de la mente y obviamente la mente de emoción, pero no podíamos dejar el cuerpo y la energía a un lado. Entonces, eh, el ser humano está compuesto de mente, emoción, cuerpo y energía. Entonces, trabajar solo en un aspecto mental y un aspecto emocional y no prestarle atención a lo físico y a lo energético es como prestarle atención a solo la mitad de una persona. Entonces, bueno, eso Exactamente. fue más o menos lo que yo decidí hacer hace un tiempecito. Así Y que bueno, ahora, cuéntame. estamos conversando de las famosas emociones que son nuestros grandes aprendizajes como seres Ay, humanos no. que vinimos a vivir esta experiencia humana y por eso nos hacen tan especial, que son las emociones. Eh, y las emociones, pues de alguna forma u otra siempre, la mayoría de las personas lo que quieren hacer es controlarla. Y cuando una persona viene y me dice, necesito que me enseñes a controlar mis emociones. Y yo le digo, Ay, bueno, no. mira, viniste al lugar equivocado, porque aquí no se enseña cómo controlar las emociones, porque tú no puedes controlar las emociones. Tú puedes aprender a cómo sentir la emoción, procesar la emoción y después soltarla. Pero Exacto. controlarla, ¿para qué tú quieres controlar la No, al emoción? contrario, yo creo que controlarla hace peor, en realidad. No, y es que no la puedes controlar. O sea, Es que si la para poder. controlas, reprime, va a salir de No, y alguna para manera u poder otra. controlar una emoción tienes que desconectarte de la emoción. Entonces vas a También. vivir literalmente toda tu vida en un plano mental, que es lo que Exacto. usualmente la gente hace porque no quiere sentir la tristeza, la rabia, el dolor. Entonces, el ser humano se ha acostumbrado también a querer sentir solo las emociones de amor, alegría, gratitud. Las lindas, las Claro, cómodas, y, las y, y emociones eso es cómodas. ilógico. Tú nunca vas a poder sentir esas emociones constantemente porque de la única forma que un ser humano pueda estar constantemente sintiendo felicidad, alegría, compasión, amor, tranquilidad, paz y todo eso, es que esté en un espacio donde está rechazando literalmente gran parte de quién es. Y es una realidad completamente falsa. Entonces,
no quiere decir de que tú no puedas vivir, ¿verdad? Tu vida en un espacio donde estás la gran mayor parte del tiempo en gratitud, en alegría, en felicidad, pero para llegar a ese lugar no es por el camino del rechazo de las emociones, es por el camino de la integración de las emociones que tú puedes Total. llegar a ese lugar. Y la gente quiere llegar a ese lugar no conectándose con la rabia, no conectándose con el miedo, no conectándose con la frustración. Y ese no es el camino. O sea, ese es el camino completamente opuesto al camino en realidad donde se llega a ese espacio. ¿Y por qué nosotros nos tenemos que caminar, por qué nos tenemos que conectar con ese camino? Porque, digo, yo sé la respuesta, pero te lo pregunto porque Sí, sé que pasa mucho, incluso hay muchas personas que me escriben, por ejemplo, que me dicen exactamente lo mismo. Entonces, por favor, dinos cuál es la importancia de por qué a través de las emociones incómodas, de todo eso, es que podemos entonces atravesarla y o sea, traspasar el camino, ¿no? ¿Por porque qué es mira, importante? porque fíjate, el ser humano, eh, si tú quieres de repente aprender algo en tu vida, tú necesitas pasar por un proceso de aprendizaje, ¿ok? Ese proceso de aprendizaje va a requerir, vamos a suponer que tú quieres de repente ser médico. Bueno, para tú poder ser médico tienes que pasar por un proceso de aprendizaje. Entonces te toca ir a la escuela, después te toca ir a la universidad, después te toca hacer un posgrado. Pero tienes que pasar por un proceso de aprendizaje para entonces después llegar a ser médico. Si tú quieres ser una persona estable emocionalmente, tú tienes que pasar por la escuela. Y la escuela de las emociones es tu lado oscuro. O sea, tu oscuridad es donde tú literalmente reconoces, aprendes, sabes quién en realidad eres, cuáles son las cosas que tienes que trabajar, cuáles son las cosas que te hacen difíciles para trabajar y para... O sea, entonces es por ese espacio, ¿verdad? Que cuando nosotros transitamos esos caminos un poco oscuros, es donde realmente estamos aprendiendo quién en realidad somos. Nosotros venimos de culturas donde siempre nos han enseñado a buscar lo que nos dé gratificación. Mm, Entonces, esa necesidad de estar constantemente gratificándonos, sintiendo el placer, ha hecho que nos alejemos, ¿verdad?, de la paciencia necesaria a la hora de sentir una rabia, una total. frustración y un miedo. La gente cree que el miedo, la rabia, la frustración son emociones que no son necesarias y están completamente equivocadas. No, yo Tú también. necesitas el miedo para sobrevivir, necesitas la rabia para poder de repente defenderte en los momentos donde la rabia es necesaria, ¿entiendes? La frustración te permite sencillamente liberar de repente una emoción que estás sintiendo en el momento. Entonces, todas las emociones y los sentimientos son necesarios en un ser humano. Mm. Y Es nuestro importante, trabajo, eso me gusta. Todas las emociones son necesarias en un ser todas, humano. todas, no, y ninguna es mejor que la otra. El amor no es mejor que el miedo, o el miedo no es malo y el amor es el bueno. No, tenemos que salir de esa estructura porque no es así. El amor tiene una función en la vida del ser humano, el miedo tiene una función en la vida del ser humano, ¿ok? Ahora, cuando tú sientes una emoción, no es una elección. O sea, Right. tú no te levantas en la mañana, Lourdes, y dices, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde voy a sentir rabia. Ay, De no, 3 a 5 voy a tomarme un break y voy a sentir compasión. Ahora, no. como eso a las 8 de la noche puede ser que sienta un poquito de miedo, pero No, antes de acostarme a dormir a por las 9 de Dios, la noche voy a sentir gratitud. por favor. Ningún ser humano, ni Eso una suena persona, bien loco. no, y aparte de eso que ni siquiera una persona que tiene una enfermedad mental tiene, o sea, se levanta con Por con esa favor, con esa estructura. estructura de las Claro. emociones. Entonces, cuando tú estás sintiendo una emoción, el sentir la emoción es literalmente necesaria, porque por algo está ahí. Y la Right. emoción es una reacción de algo que está ocurriendo y que tú estás percibiendo. Ahora, Ujú. es elección de ti quedarte en esa emoción. Tú Mm, eliges quedarte en esa emoción. Sentirla no es una elección, porque es una reacción, pero el right. quedarte en esa emoción es una elección. Entonces, si tú llevas 20 De años con acuerdo. una rabia hacia tu mamá, es porque tú lo estás eligiendo. Tú estás Total, eligiendo la rabia. Entonces, total. lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros no vinimos a este mundo, ¿verdad? A vivir una experiencia donde todo es paz, amor, y somos espíritu en galaxia número 9. Yo a veces escucho a esta gente, yo a veces escucho a esta gente que está muy metida en la espiritualidad, que yo digo, esto es completamente ilógico. Si tú Total. hubieses querido venir a ser 100% espíritu,
mi querido, no hubiésemos nacido en este planeta Tierra, donde tenemos Total. huesos, donde tenemos carne, donde tenemos explosiones. Nosotros vinimos a experimentar una realidad humana. Obviamente que somos seres capaces de crear cualquier cosa, que somos dioses en potencia. Sí, absolutamente, pero venimos a tener una experiencia humana. Y mientras más tú rechaces tu humanidad, o sea, mientras más rechaces tus emociones, menos está haciendo lo que tú o sea que viniste a hacer. lo que hace la experiencia humana es sentir las emociones. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué tú crees que todos los ojos del universo están viéndonos a nosotros en este momento? ¿Por qué están? Right. Porque somos los únicos ¿Y por qué? Porque que somos, nosotros por eso conocemos mismo. que podemos tener una variedad de emociones y de sentimientos. Bueno, en realidad son dos emociones, los demás son sentimientos. Lo que pasa es que nosotros lamentándolo mucho, hemos tergiversado mucho el lenguaje, pero las dos emociones raíces son el miedo y el amor. Los demás son expresiones del miedo y del amor. Ah, buenísimo, exacto. Buenísimo. Pero una pregunta, porque en realidad hay veces, por ejemplo, uno puede estar adicto a ciertas emociones, porque mira, porque pregunto, y sin saberlo inconscientemente, porque, por ejemplo, tú puedes empezar a tener una relación y tú estás, o sea, te sientes bien, todo está bien, y entonces, ¿qué pasa? Es como, el estar bien es como un trigger, casi. Es un trigger a decir, no, 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 espérate un momento, yo prefiero que esté mal porque estás acostumbrado que al drama, al revolú, a lo que no Claro. hace sentido, a lo que, Entonces, ¿qué pasa? El buscar sentirte, aunque me quiero sentir bien, me quiero sentir bien, me quiero sentir en paz. Entonces, el tú estar adicto a las emociones de no estar bien, también existe, por ejemplo. Claro, por supuesto. Ahora, entendamos una cosita antes de hablar de eso. Nosotros siempre vamos a buscar el sentir placer, como lo estaba diciendo antes. Y las emociones que te dan placer, pues siempre son las emociones de felicidad, gratitud, compasión, agradecimiento, etcétera, etcétera. Pero para entender qué es una emoción, entendamos que una emoción surge por medio de un pensamiento. Ningún ser humano puede tener una emoción al menos que un pensamiento haya disparado la emoción. Y una emoción es un pensamiento o varios pensamientos en movimiento, ¿ok? O en acción. La emoción, ¿verdad? Es literalmente una expresión que ocurre cuando tú tienes un pensamiento, o sea, una percepción de algo. Entonces, entendiendo eso, ¿verdad? Podemos entender de que para que exista una emoción tiene que haber un pensamiento. Cuando el pensamiento y la emoción están en congruencia, ellas van segregando una serie de químicos, ¿verdad? Y tu cuerpo está literalmente recibiendo esos químicos. Entonces, si tú estás acostumbrada a estar experimentando el miedo, tu cuerpo tiene una serie de químicos que literalmente se sintonizan con esa emoción. Entonces tú estás todos los días informándole a tus células e informándole a todas las partes de tu cuerpo a que estos son los químicos que ellos tienen que acostumbrarse a recibir constantemente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dejas de sentir el miedo y te quieres conectar con el amor? Tu cuerpo no sabe. Tu cuerpo dice, espérate, ¿y dónde está el químico que tú me estás dando? O el químico que tú me dabas a mí constantemente, ¿dónde está? Lo mismo que te ocurre cuando de repente dejas de fumar o dejas de tomar café o dejas de algo que genera algún tipo de adicción. Pues literalmente es eso. El cuerpo te va a pedir ese químico. Bueno, lo mismo ocurre con las emociones. Y ahí es donde nosotros no hemos podido terminar de entender que las emociones, unidos con el pensamiento, segregan una serie de químicos, los cuales tu cuerpo está constantemente conectándose, creando y informando cada célula de tu cuerpo. Entonces, muchas veces nosotros repetimos los patrones porque no entendemos de que tenemos una adicción a una emoción. Entonces la gente dice, pero ¿por qué me pasa esto? Y rápidamente cae en el rol de víctima. Bueno, te pasa sencillamente porque tú de alguna forma u otra tienes una programación mental, emocional, física y energética que está manifestando esa realidad. Exacto. Entonces, así como uno piensa, uno siente, y como uno siente, uno vibra. Entonces, Exacto. como uno vibra, uno crea. Claro. Por eso es que la gente
la gente cuando empieza a entender exactamente cómo funciona todo, ya no necesita más el rol de víctima. Es que el rol de Right. víctima es completamente innecesario porque nadie es víctima de nada. Porque si Nadie uno es lo está víctima vibrando, de entonces nadie. uno lo está creando. Exacto, Pero es que porque tú eres la creadora de todo. exacto. Entonces uno dice, bueno, no, pero es que tú debiste haber cierta, o sea, por ejemplo, porque en el rol de víctima uno siempre proyecta hacia afuera. Uno dice, pero Ujú, es que tú debiste haber hecho esto para yo sentirme bien. ujú. Tú debiste haber hablado, escrito, hecho, comportado, no dicho, no hecho, para yo sentirme bien. Entonces, mi pregunta es la siguiente, porque ¿qué tiene que ver entonces ese comportamiento? Porque en realidad tú estás, cuando estás constantemente proyectando hacia afuera algo que no, como no lo quieres sentir, estás diciendo, bueno, pero es que tú me haces sentir así, o la circunstancia me hace sentir así, y por lo tanto voy a cambiar, por eso es que uno repite patrones, porque uno quiere cambiar la circunstancia, cambiar el Claro, personaje, cambiar la persona, claro, y después, pero se sigue sintiendo igual. Entonces, claro. hasta dónde entonces uno cuando asume la responsabilidad personal, si es que eso sucede, cómo podemos entonces cambiar o qué hay que cambiar para entonces nosotros poder empezar a sentir la emoción, porque ese es el problema, que no sabemos sentir la emoción, asumir la responsabilidad, cómo la podemos sentir para entonces después cambiar el panorama de lo que produce esa emoción. Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. O sea, primero tienes que tomar conciencia exactamente de qué es lo que está ocurriendo. Cuando tú tomas conciencia de lo que está ocurriendo, estás entendiendo exactamente, primero, por qué se presenta esa situación en tu vida. Segundo, descubres cuál es la lección, ¿verdad? Porque obviamente todo lo que ocurre te está mostrando algo que tú tienes que Right. entender. Entonces, cuando tú tienes eso claro, acuérdate que la información te lleva a la transformación y la transformación te lleva a la sabiduría. ¿Ok? Ujú. Entonces, nosotros y porque fíjate que la gente cree que la información te lleva a la sabiduría. La información no te lleva a la sabiduría. No. Cuando tú obtienes información y la implementas, ¿verdad? Right. Y literalmente eso se convierte ay, se me fue la palabra, en sabiduría. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, lo primero que hay que hacer es, como te dije, entender la lección que tú estás viviendo o lo que tú estás viviendo en ese momento. Después, darte el permiso de sentir la emoción, porque fíjate, Right. ¿qué es lo que pasa cuando tú sientes una rabia? Lo primero que tú buscas es cómo hacer para no sentirla más. Ay, porque no me gusta sentir la rabia. Bueno, si no a nadie le va a gustar sentir la rabia, pero eso no indica que tú no tienes que aprender a cómo sentirla. Right. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas? Que las personas batallan tanto el no querer sentir la emoción que lo que no se están dando cuenta es que a nivel inconsciente la echan, es como Están que, alimentando. claro, no, míralo de esta forma, vamos a suponer que existe una cortina, ¿verdad? Ujú. Entonces, enfrente de la cortina está pasando todo esto y tú dices, no, 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 yo no quiero sentir esta emoción. Agarran la emoción y la meten detrás de la cortina. Claro, detrás de la cortina hay otro show que está sucediendo. Entonces la Exacto. gente cree que lo que está en realidad pasando es lo que está enfrente de la cortina. Y no es así. Lo que está detrás de la cortina es en realidad lo que está pasando en tu vida. Entonces, mientras tú sigas pasando todas tus emociones que tú no quieres sentir por detrás de la cortina, bueno, ya tú sabes qué va a pasar. Que todo lo que está pasando detrás de la cortina está generando una realidad en tu vida. Right. Cuando tú te das el permiso de sentir la emoción, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, estás entendiendo sencillamente que lo que está pasando lo estás permitiendo que fluya, porque al no sentir la emoción generas resistencia. O sea, generas Lo que resiste resistencia, persiste. claro, y generas resistencia al aprendizaje. Segundo, el sentir la emoción no quiere decir de que te tienes que quedar pegada con la emoción por 3 años. O sea, sentir la emoción es sencillamente, ok, reconocer la emoción. Pregúntale a la emoción, ¿por qué estás conmigo? ¿Qué me estás enseñando? ¿Dónde la tengo localizada? Yo, gran parte de lo que le enseño a mis pacientes es cómo conectarse con la emoción, porque la emoción muchas veces se expresa en diferentes partes del cuerpo físico. Ujú. Entonces tú puedes conectarte literal, y al final si quieres hacemos un ejercicio para mostrarle a la gente cómo Ay, lo sí, me hacemos. encantaría, les encantaría, de verdad que sí. Entonces, eh, te conectas con la emoción y sencillamente al conectarte con la emoción le preguntas a la emoción por qué está ahí, cuál es su función, qué te está mostrando, qué te está queriendo dar. Y después sencillamente cuando la información surja, porque créeme que la información va a surgir, Exacto. entonces sencillamente respiras un poco, te concentras en sencillamente en saber cómo coexistir en ese momento con la emoción y después de un rato, pues puedes elegir otra emoción, pero estás honrando la emoción que estás sintiendo en ese momento. O sea, le estás dando el espacio, el tiempo y la importancia a la emoción que tú estás sintiendo en ese momento.
Mientras Pero es más tú... interesante. Ajá. Ajá. No, 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 no. No, es que me parece interesante porque, o sea, estás diciendo, por ejemplo, y esto es lo que estoy escuchando, de que cuando uno tiene una emoción, uno se sienta con la emoción, uno le presta atención, básicamente. Le dice, oye, ¿qué me estás diciendo? Estás creando el espacio para decirme, oye, dime qué me estás diciendo, qué me quieres hacer entender. O sea, eso requiere atención, te estoy prestando Claro, atención. claro. Ahora bien, hay veces que, por ejemplo, y me ha pasado a mí, estoy hablando de experiencia propia, que hay veces que, por ejemplo, si yo tengo un tema con amor propio, el cual he tenido en el pasado, en donde yo no me pongo primero, entonces, ¿cómo yo puedo crearle espacio cómo yo puedo llegar al nivel en donde yo puedo prestarle atención a lo que estoy sintiendo, no ponerme segunda, porque es lo que tendía a hacer antes, mucho. Me acuerdo que eso fue mi tema toda la vida, te lo digo porque yo sé que hay muchas personas que le pasa lo mismo. Si tú no tienes un tema de amor propio, de decir, bueno, yo merezco darme el espacio para sentir esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque eso tuvo unas repercusiones en mi vida bien heavy. O sea, el constante reprimir las emociones, el no poder hablar, que todavía hasta el día de hoy, como adulta, he tenido que hacer un trabajo muy grande para poder hablar mis emociones y sentirme que validada, aceptada, por ejemplo, y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos, si tenemos ese tema, cómo podemos llegar al punto de que podemos sentarnos y decir, ok, te voy a prestar atención, por ejemplo? Si nos han enseñado de que, o por lo menos hemos tenido una programación en donde no merecemos que nos presten atención, por ejemplo, ¿cómo podemos llegar ahí? Porque es importante, ¿no? Porque de así, eso es lo que estás hablando. Que es lo que he vivido yo en realidad con Sama, antes de todo esto. Claro. Bueno, fíjate una cosa, no, no, yo creo que ya creo que en estos tiempos la persona que no quiere hacer un proceso de transformación es una persona que es floja y que no quiere hacerlo. Porque la información ya está afuera y todo lo que y todas las herramientas ya está afuera. O sea, todo lo que tú necesitas saber para cómo transformar tu vida está afuera. Nadie es dueño de la información y nadie es dueño de nada. Todo está afuera. Entonces, yo te voy a responder tu pregunta, pero lo que me gustaría, no es regañar a nadie, porque bueno, yo soy medio regañón, pero, No, pero aparte de tranquilo. regañar un poquito, es que la gente entienda que la gente muchas veces no quiere hacer el trabajo, Lourdes. Eso es O sea, cierto. la gente que viene de repente a mi consulta Eso es es verdad. literalmente con la expectativa de que yo les cambie la cabeza. Y le digo, mira, yo no te voy Right. a cambiar a ti nada. De vaina me puedo Exacto. cambiar yo la mía, te voy a cambiar yo la tuya. O sea, ¿cómo voy a hacer yo para cambiar la tuya Exacto. si me cuesta a mí cambiar la mía? ¿Entiendes? Entonces la gente no quiere hacer el trabajo. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es tomar la conciencia, tomar la responsabilidad y tomar el compromiso de hacer un cambio. Mm, Si tú no haces el compromiso eso de es bien hacer un bueno. cambio, no vas a poder hacer nada, porque la gente cree que muchas veces necesita la técnica más, tú sabes, más compleja o No. los sacrificios más grandes para poder llegar. No, no, el amarse es la vaina más simple y más sencilla del mundo. Lo que pasa es que la gente no tiene el compromiso de hacerlo. ¿Por qué el compromiso? Porque hay un factor que es súper importante en esta vaina. Y es sencillamente entender de que la mente es una computadora. La mente es una computadora y funciona con una serie de programas. Si tú tienes unos programas, ¿verdad? Que están caducados ya, que están obsoletos y que están sencillamente generando una baja autoestima, una falta de amor propio, una falta de valoración, una falta de respeto, etcétera, 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 lo que tú tienes que hacer es cambiar el programa. Right. Y para Right. cambiar un programa se necesita compromiso, disciplina y paciencia. Y nosotros Me no encanta la, eso. Se necesita compromiso, disciplina y y paciencia. paciencia. Y no la tenemos, Lourdes, porque No, podemos ser mira, muy disciplinados para ir al gimnasio. Podemos ser muy disciplinados para comer tienes toda la lechuga razón. y jugos verdes. Podemos ser muy Sí. disciplinados, bueno, lo que son, yo no. Yo tampoco. No, yo soy el menos adecuado para hablar de esa Yo vaina. tampoco tengo. Yo empiezo con el jugo Bueno, verde y lo dejo por los días después. sí. Bueno, Ay, no. entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes el compromiso, ¿verdad? Es muy difícil que tú vayas a poder literalmente pasar por el proceso de transformar un patrón de pensamiento. Señores, entiendan, un programa mental es un hábito. Literalmente, es un hábito. Tu personalidad está compuesta de una serie de hábitos. Mm,
tu personalidad, que es lo que tú le muestras al Ujú. mundo, lo que el mundo interactúa contigo, es Yeah. el medio, es literalmente el escenario donde tú sencillamente te conectas con todo y todos se conectan contigo, es tu personalidad. Y tu personalidad está construida por una serie de hábitos. Entonces, Yes. si tú quieres sencillamente relacionarte de otra forma con tu mundo, pues cambia el hábito. Exacto. El hábito es extremadamente sencillo y simple. Es tan simple que nosotros no podemos creer que nosotros tengamos que hacer algo tan simple y tan sencillo para hacer un cambio trascendental en nuestras vidas. Porque Es fíjense, yo cierto. les voy a poner el ejemplo muy sencillo. Las personas que manejan un auto, ¿verdad? La primera vez que manejaron un auto, estaban con el volante, estaban pendientes de esto, estaban haciendo lo otro, y entonces la mente pendiente de la velocidad y los carros y todo eso. Mientras más tú practicaste y mientras más tú practicaste, más fácil se te hizo Right. manejar el auto. Right. Entonces, vamos a suponer que tú llevas 10 años manejando un auto, tú manejas el auto y tú puedes estar hablando por teléfono, puedes estar pensando en otra cosa, puedes estar maquillándote, comiendo, e incluso tu mente puede estar tan ida que tú sencillamente estás manejando y puedes llegar al lugar y decir, Dios mío, ¿en qué momento llegué yo acá? Porque ni me di Right. cuenta que yo llegué allá. El hábito El hábito. el hábito de manejar sencillamente ya pasa a ser en piloto automático. O sea, tú no tienes que ponerle ningún tipo de energía ni atención porque ya la estructura mental está. Bueno, lo mismo literalmente ocurre a la hora de transformar un hábito. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Si tú quieres sencillamente amarte, bueno, perfecto, empieza a construir, ¿verdad? Una serie de frases, oraciones, palabras, pensamientos que vayan a empezar a crear un hábito y Estructura. mientras más tú vas recorriendo esos pensamientos, mientras más tú vas recorriendo Ujú. o revisitando, ¿verdad? Esos pensamientos, esas acciones, eventualmente se va a formar un hábito nuevo y eventualmente ese hábito nuevo se va a convertir en piloto automático y va a empezar a ser parte de tu personalidad. Es muy simple. La gente yo no entiendo por qué se quiere poner a buscar vainas tan complejas afuera cuando es la cosa más simple y más sencilla. Lo que pasa es que como queremos todo Pero ya, requiere esfuerzo. Es ¿no? todo. Y queremos todo ya, esa gratificación instantánea, y para cambiar un patrón de pensamiento no es de la noche a la mañana. Si tú llevas 20 años siendo codependiente, si tú llevas 20 años y respetándote, si tú llevas 20 años en relaciones donde no te valoran, tú no puedes pretender que en un día o en una semana Exacto. te vas a poner a pensar, yo me amo y yo me acepto, yo me valoro, y que en una semana te va a cambiar los 20 Ya, años que ya tú eres tienes. experta en el me amo, en el me merezco y en la No, cosa. no, Total, porque son 20 años de una estructura total. mental donde sencillamente te llevó a ese lugar. Entonces la Digo, gente no entiende eso, la gente se frustra porque dice, me vienen aquí y me dicen, Elías, es que llevo un mes haciendo lo que tú me dijiste y no todavía, pero si tienes pero 20 años mujer, en este hueco, no puedes pretender que porque llevas de repente un mes haciendo esto, ya vas a hacer el cambio. No va a suceder, va a tomar un tiempo. Mira, antes se hablaban de los famosos 21 días. ¿Te los acuerdas de los 21 días. famosos 21 días? Está comprobado ya científicamente por los psicólogos que los 21 días no le hacen ni cosquillita a algún hábito. Se requieren 66 días para plantar la semilla de Para un que nuevo entonces hábito. No funcione. un hábito, plantar la semilla de un nuevo Imagínate hábito. tú. Pero es que 66 me hace días. sentido, es que hace sentido porque yo me acuerdo que, oye, por ejemplo, quiero ir al gym. Empiezo a ir, voy los 21 días y yo digo, yes, ya fui a los 21 días y después se me va. No quiero volver más. No quiero volver más. Es como que ya lo hice, se supone que es un Ujú, hábito, ahora quiero ir. No, no ujú. mentira, vuelvo porque lo que pasa es que ya estoy tan acostumbrada a no ir al gym, que el hábito viejo tiene más fuerza que el nuevo, porque hello, ya es como Claro, tú dices, tiene 20 años, digo, no, tampoco en mi claro, caso, pero que claro, yo llevo, qué sé yo, cuántos años sin tener una estructura eh, de ir al gym, entonces por lo tanto, tú claro, te crees que los 21 días vas a sobrellevar los años que llevo sin no ir al gym, hello, no va a existir. Es que claro, hace sentido, no hace sentido. claro. Es interesante porque, mira, y le voy a decir, porque yo he trabajado mucho con, y lo que dice Elías es increíble porque um, yo he trabajado mucho, y especialmente la gente que está aquí que coge numerología, yo tengo un negativo 2 de reto.
ese negativo 2 a mí me ha dado en el fondillo mucho, muy, muy duro. O sea, entonces, ¿qué pasa? Yo he estado en relaciones, por ejemplo, que a mí el tema mío ha sido relaciones. Y que las relaciones han sido, como todo el mundo, pero en mi caso, es un reflejo de mis propios pensamientos, lo que creo acerca de mí misma, de lo que estoy pensando. Ok, pero entonces, por ejemplo, eso que tocas decir es tan cierto, y por eso es que pongo mi caso personal, porque cuando yo estaba en una relación pasada, en donde yo me acuerdo que yo sabía que estas cosas existían y no tenía idea de cómo cambiarlas. I had no idea. O sea, no tenía, la estaba muy consciente y era como que, ¿qué hago? Pero eso que él dijo es súper importante. Eso que tú dijiste me hizo un clic, porque fue el día que yo dije, hasta aquí llegué, pero sabiendo que como se me va a hacer bien retante, yo no me di un límite de tiempo, esto me va a tomar un año, 2 años. Quiero que sepa, me tomó 10, pero tomé la decisión y después conseguí, y después encontré a Lías y me ayudó muchísimo, y otras herramientas, pero les digo que es así, o sea, es el deseo de hacerlo, el de querer romper un patrón, y porque el patrón es un patrón repetido, y si acaso viene de otros años también, no solamente de otros años, de familiares, DNA, o sea, tú estás encadenando una serie de cosas que estás rompiendo, que te tienes que dar break, que te tienes que dar tiempo, tiene que haber un sentido y un deseo de hacerlo, y una fuerza de voluntad de querer hacerlo y, como tú dijiste, compromiso, dedicación y paciencia, ¿no? Y la paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, por ejemplo, dale fast forward al asunto y gracias a eso, no estoy diciendo que los temas no salen otra vez, los temas salen. Lo que pasa es que uno, con la práctica, sabe cómo manejarlos mejor ahora, ¿entiendes? Y ahora he podido crear, por ejemplo, yo tengo una relación ahora que todo el mundo conoce, que es súper linda, pero no significa que no tenemos nuestros contratiempos, ¿ves? No, pues, Pero humano. es el tema de el tener el contratiempo, de sentir las emociones y sobrellevarlas, enfrentarlas y crecer de ellas. ¿Ves? Y esa es la diferencia versus un patrón que te diga, bueno, esto no me va a pasar más nunca en la vida, porque esto no quiero más. No, es que no es que no te pase, es que te va a pasar y vamos a ver cómo tú lo vas a manejar. ¿Entiendes? Y gracias a esa decisión y esa práctica, es lo que, y esa, como yo digo, que es como una fuerza de voluntad, even, como un poquito de conciencia y commitment. No, yo voy a cambiar esto. Cifra que, ay, reactivé otra vez el trigger otra vez, vuelvo otra vez y vuelvo otra vez y sigo practicando mucho más allá de los 21 y 60, como tú dijiste, 66 días planta la semilla, eso germina después, pero hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo. Entonces ahí es que uno puede entonces empezar en realidad a cambiar el patrón. Por eso es que el sentir las emociones y que por eso es que quería tener esta conversación contigo, porque una de las cosas que Elías me ha ayudado mucho es con eso. O sea, es con eso, es de verdad, todo esto que él está diciendo es súper importante, especialmente ahora que estamos pasando un año 5 también, que hay muchas emociones, mucha ira. Yo me he presentado con una gira que a mí se me habían hasta olvidado que tenía. De momento tengo coraje. La cosa es estar, eso que, todos estos tips que le está dando de cómo manejar las emociones, súper, súper importante para practicar a cómo sentir, para practicar a cómo entender y para practicar a cómo trascender y transformar las emociones. Eso es todo, para ayudar que las emociones te ayuden al proceso de transformación. No, Y de verdad que, y que sobre todo, Lourdes, o sea, al principio, uno literalmente, uno al principio requiere un poquito de trabajo, pero ya después Tito, no tanto, o sea, o sea, yo no llegué a donde estoy hoy porque me saqué el título en una cajita de cereal, no, ni tampoco porque sencillamente decidí hacer trabajito 2, 3 días y ya. No, o sea, yo estoy donde yo estoy hoy, donde yo te puedo hablar de mis aspectos de vida y literalmente me siento muy orgulloso del trabajo que yo he hecho porque he creado que mis aspectos de vida estén bien nutridos y bien satisfechos para mí. Pero eso no es que, ay, qué bonito que yo, no, eso es un trabajo personal, ¿entiendes? Una de las cosas, uno de los grandes aprendizajes míos fue cómo soltar la codependencia, mm, ¿entiendes? Cómo soltar la codependencia porque yo decía, yo era la ambulancia, yo recogía a todo el mundo. Yo decía, véngase para acá que yo lo recojo, véngase para acá que yo lo ayudo, véngase para acá. Y sencillamente yo llegó un momento que dije, mm, mm. hasta aquí, hasta aquí. Pero ¿cuál fue lo que en realidad hizo el cambio? No fue tomar la decisión, porque ¿cuántas veces no hemos tomado decisiones en el pasado de hacer un cambio y seguimos repitiendo la misma cuestión? Sí, La diferencia es que cuando yo decidí hacer ese cambio, decidí sencillamente tener el compromiso de estar muy consciente de lo que yo tenía que hacer. exactamente. Eso es tan Y fue importante. el trabajo personal, mi trabajo personal,
que llevó a que la codependencia no existiese. Y si existe, está en un porcentaje que es sano, porque todos somos codependientes, un Right. porcentaje y es sano, ¿ok? Pero entonces yo logré bajar de repente, vamos a suponer, un 95% de codependencia al 20% que es lo sano. O sea, tú puedes literalmente sobrellevar o pasar o transformar una situación en tu vida y llevarla a un aspecto donde tú te sientas en congruencia con lo que tú Eso. quieres crear. A mí me da mucha risa porque yo a veces escucho a la gente que dice, no, porque es que la gente no cambia. Eso es mentira, Eso es eso es mentira. completamente Yo no, yo falsa. rehúso a ese statement. Eliminado. Esa es la idea más ilógica que existe en el mundo. La gente tiene la capacidad no solo de cambiar, sino literalmente de transformarse completa Total. y absolutamente. Total. Sí se puede. En serio, que sí se puede, solo que hay que ser consciente. Hay que ser consciente de la conciencia colectiva también, porque la conciencia colectiva te afecta. O sea, Seguro. tú puedes estar en paz y amor y la conciencia colectiva que está en guerra, que está en ansiedad y viene en épocas un poquito más complicadas, lamentándolo mucho, pues Sí. sencillamente nosotros tenemos que aprender a cómo estar centrados dentro de nosotros. Y de la única forma que nosotros vamos a aprender y cómo poder crear ese centro es sabiendo cómo poder vivir y equilibrar nuestras emociones. Porque Right. el centro no se encuentra acá, el centro se encuentra acá. Tú puedes estar, fíjate, si tú le preguntas a un ser humano, ¿cuáles son las cosas que tú quisieras crear en tu vida? Dime tres cosas que tú quisieras crear o que quisieras que se manifestasen en tu vida. Una de las tres es ser feliz. Sí. ¿Y tú sabes qué es ser feliz? Es tener paz. Total. Tener paz. Tener absoluta paz. Y paz me refiero a no es a no tener conflicto, es sencillamente tener una paz interna que te permita poder vivir cualquier experiencia y poder saber exactamente cómo manejarla. La gente cree que la felicidad es estar con una sonrisa de aquí a Sí. aquí todo el día o estar... ¡Ah! Eso no es No. felicidad. No. Eso no es felicidad. Tenemos una idea completamente Es una equivocada de lo que es la negación de la felicidad. realidad. Es que es ilógico, Lourdes, es Por ilógico. favor. Es ilógico. Yo a veces digo, Dios mío, ¿y aquí de dónde sacaron toda esta vaina? O sea, ¿de dónde sacaron toda esta información? No. O sea, pareciera como que nos No. han embrutecido tanto en algunas cosas que yo digo, Dios mío, ¿por qué nosotros desde pequeños no nos educaron a cómo desarrollar una inteligencia emocional? Inteligencia emocional. ¿Cómo no nos ayudaron a poder tener una comunicación efectiva? Yo que trabajo tanto con parejas. El 90% de mi trabajo con las parejas es educarlos a cómo tener una comunicación efectiva. La Mm. gente no sabe cómo comunicarse No, efectivamente. tienes La razón. gente habla y habla y habla y habla y habla, pero nunca se están comunicando. Es cierto. Eso es tan cierto lo que acabas de decir ahí. That is so true. La gente habla y habla, pero no se están comunicando. Bueno, lo mismo ocurre. Están sencillamente entretenidos en su mente, pero no se están escuchando a No ellos. se están escuchando. No se Es están cierto. escuchando. No nos estamos escuchando. Tenemos que pasar por experiencias un poco difíciles para empezar a medio escucharnos. Porque el ser humano todavía no ha aprendido, hasta que tú no tomas esa decisión, de que tú puedes aprender desde el amor. Mm. Estamos todavía queriendo aprender desde el golpe. Del Queremos drama. El todavía drama, el aprender desde el drama. sufrimiento. Exacto. Total. Total. O sea, en Exacto. realidad, pero la gente creerá que sí puede aprender a través de la paz. Pero estamos en esa conciencia, o sea, estamos haciendo, coño, tu trabajo, mi trabajo es ayudar a la gente a que Seguro. a llegar a ese espacio. Porque yo en algún momento de mi vida le dije al universo, adiós, al ángel, a quien tú creas, para mí es la misma vaina. Hoy yo no quiero aprender más de los golpes. O sea, yo decido, yo renuncio completa y absolutamente a Yo cualquier secundo esa patrón emoción. en esta cabeza de tener que Ay, aprender de los no. golpes. No, 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 no. Yo aprendo todo lo que el universo quiera que yo aprenda, yo con mucho amor aprendo. Pero con Pero mucho eso sí, amor, no desde tanto la cantazo, tranquilidad, llamarte. desde el amor, desde la armonía, desde la paz. Si me tocó aprender lo del conflicto, no lo voy a pelear tampoco. Por Obvio. algo es que está, ¿entiendes? Seguro. Porque yo lo creé. Pero Seguro. cuando yo empiezo a sintonizarme con la forma como yo quiero aprender, pues ¿qué pasa? Que mi computador y todos mis programas dicen, ok, Elías, vamos a alinearte literalmente para que todos tus aprendizajes sean del amor. Y yo he tenido experiencias transformadoras
de un abrazo o Wow, de una situación maravilloso. donde puedo conectarme con el amor. Ahora, tampoco quiere, claro, eso es ahora, pero antes todos mis aprendizajes eran de los carajazos con mi hija, que podemos hacer 8 lives de 15 Yo horas creo que cada los uno, highlights serían interminables. ¿entiendes? Ay, Dios. Pero bueno, Ay, pero esa es la cosa, o sea, y uno lo dice, uno tiene que querer, porque te lo digo, oye, tú me conoces, y tú sabes que a mí también he querido aprender desde el amor, pero no significa que no sea retante, ¿entiendes? O sea, no significa que no sea claro, retante, sigue siendo desde el amor, lo que pasa es que no tiene todo el drama tóxico, ujú, negativo. ¿Por qué? Porque ya yo lo estoy, porque uno ya está, o sea, decide ver, o sea, decide aprender de otro, empieza a sintonizar en aprender desde el amor. No significa que sea retante, porque como quiera tienes algo que aprender. O sea, todo lo que tiene que aprender uno, o sea, es retante, es nuevo, tienes que pasar por el proceso de aprendizaje, está bien, pero por lo claro, menos no estás sufriendo, no estás en una depresión, o sea, que quieres morirte, que no puedes bregar. No, o sea, al revés, lo bregas y lo trasciendes, relax, claro. ¿entiendes? Pero también llega un momento, Lourdes, llega un momento en Que tu no, vida donde las cosas no son tan conflictivas, es ¿entiendes? totalmente cierto. Donde de la forma como tú antes te relacionabas con tu mundo, ya empieza a fluir de otra forma. Right. No quiere decir de que estás viviendo en la Land o que estás No, viviendo en la pradera. No, 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 no. Hay personas a tu alrededor que sí, pueden ser muy tóxicas, pero tú no sí, te tienes que sintonizar con la toxicidad de esas personas. exacto. ¿Entiendes? Ahora, si esa toxicidad se repite constantemente, bueno, te está mostrando a ti algo, porque eso es un espejito para ti. Right. Entonces, porque es muy fácil decirle, ay, tú sí eres tóxica, tú sí eres tóxica, tú sí eres tóxica, bueno, de repente la tóxica eres tú. La tóxica eres tú y entonces le está echando la culpa a todo el mundo alrededor. Entonces No, la ya eso invitación se es a fue, tirarle ya no para estás adentro. asumiendo la responsabilidad ahí. Pero, pero yo trato de ser muy realista en mi trabajo y muy honesto en lo que yo hago. Pero sí se puede llegar a ese espacio donde tú literalmente estás en tranquilidad, en armonía y estás viviendo esas experiencias. Ah, que de repente en algún momento se presenta alguna situación. Sí, claro, obviamente. Pero cuando tú has aprendido a cómo manejar las situaciones, has aprendido a cómo conectarte con tus emociones, a cómo vivirlas, a cómo depurarlas, a cómo sintonizarte con otra emoción, a cómo poder ayudar a tu mente a que se enfoque o a redirigir la atención de tu mente a otra cosa. Cuando ya tú tienes la práctica, óyeme, se te puede presentar cualquier situación en tu vida y no es que la vas a sobresalir y vas a estar en paz y amor. No, te va a mover, pero literalmente vas a tener todas las herramientas y la práctica para eventualmente llegar otra vez a ese centro. Ah, que de repente te toca 1, 2, 3 días. Bueno, pero antes te hubiese tomado de repente 6 meses. Right. Ahora te toman 3. Eso. ¿Entiendes? O sea, tampoco es tratar de que, o sea, yo no quiero que esta conversación la gente lo interprete como que, bueno, suena muy bonito decir que paz y amor. Y que, no, 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 en no, no, ningún momento no. estamos La diciendo paz y el eso. amor se trabajan, ¿ok? O sea, Coño, se trabaja. esto se Exacto, trabaja. Esto es exacto. una serie de decisiones, de compromisos y paciencias y todo esto. O sea, que esto no es como peace and love y ya estoy peace and love. O sea, porque si No, no, no estaría aquí, ojalá que estaría fuese iluminado y así. chao, ¿entiendes? Ojalá que fuese así, pero no es Bueno, así. No es de que así. ese es el goal, espérate, no te vayas. Sí, Claro, esa es mi meta maravillosa, pero no estaría aquí, no necesitaría este cuerpo para vivir esta experiencia. por Pero, supuesto. pero estamos aquí, esto es lo que hay, y esto es lo que es, o sea, punto. O sea, it is what it is, y uno tiene que enfrentar, es que es lo que it is what it is, tienes que enfrentar las cosas, tienes que sentir las cosas y entenderlas. La cosa, y es interesante que tú lo digas porque es que yo lo he vivido personalmente, ¿ves? Personalmente, por experiencia, me ha pasado a mí, así tal cual como lo dice. Y yo les digo, o sea, esto que está diciendo Elías es súper, súper importante. El hecho de que tú elijas peace and love no significa que no lo tengas que trabajar. Para mí es una decisión every single day. A mí esa decisión a veces Claro. se me va bueno, no decirlo de mala manera, decir, se me va a la mierda. Porque hay veces que digo no y me exploto y después digo, espérate, ¿qué quiero? Y vuelvo otra vez, ¿entiendes? Es siempre, requiere requiere esfuerzo, hasta que ya no requiere esfuerzo porque lo has practicado mucho y ya el esfuerzo no te hace tanto esfuerzo, como tú Te voy dices. a poner un ejemplo súper cortito. La otra vez yo estaba, me levanté, fui a dar mi caminata, estaba en mi conexión de Peace and Love, estaba en la galaxia número 9 por allá, luz y amor y toda la felicidad.
me vestí, tenía que hacer unas cosas, hacer unas diligencias, me monté en mi carro y estaba manejando y se me metió una señora y yo no sé de dónde yo venía, te lo juro que yo venía de Peace and Love. Le he echado una insultada a esa señora que yo no sé. Y lo que me salió por mi boca fue fuego. 2 minutos después, lo que hice fue reírme como por 20 minutos de lo que yo había sentido. Pero fíjate, ¿qué pasa? Que la mente muchas veces, las personas que de repente están en un proceso de transformación, desarrollan una vocecita, ¿verdad? Que empieza a decir, no debiste haber hecho eso. Tú Of debiste course. haber estado en el amor. ¿Por qué Right. te enganchaste con eso? Right. No debiste haberte enganchado con eso. Eso no eres tuya, eso le pertenece. Entonces desarrollan una vocecita que está enjuiciando constantemente. Pegué un grito, le insulté a la pobre señora que de repente ni se dio cuenta que se había metido, pero yo le pegué 3 gritos a la señora y 2 minutos después lo que hice fue reírme de lo que estaba sucediendo. Right. Pero ¿qué ocurrió ahí? Primero, estaba en un espacio donde me sentía súper bien con lo que estaba pensando, mi meditación, me sentía bien conmigo. Ocurrió un evento en mi vida que me hizo sentir rabia, me di el permiso de sentir rabia, pegué el grito, hice lo que tenía que hacer. 2 minutos después, volví otra vez a regularme. Lo que nosotros no hacemos es pasar por el proceso de la autorregulación. Wow. Fíjate, Total. ¿qué ocurre con un animal cuando está en peligro? Cuando el animal está en peligro, ¿verdad? Literalmente reacciona de diferentes formas. Usualmente las dos formas principales es escaparse o esconderse, ¿ok? Defenderse también sí puede, pero hay animales que no pueden defenderse. O sea, una gacela no se puede defender de repente de un tigre, ¿entiendes? Right. Entonces, las dos opciones que tiene que hacer en ese momento es o huir o esconderse. Right. Esa gacela, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿verdad?, que se escapa del tigre y el tigre no se la comió. Bueno, esa gacela, 10 minutos después de que ya se dio cuenta de que el tigre no se la está comiendo, ya estaba regulada. Ya está tranquilita, caminando, comiendo pasto, happy, 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 happy. El ser humano pasa por una situación que le dispara un poquito de miedo y pasa 3 años todavía conectado con La ese miedo. repite, sí. Claro, por supuesto. ¿Por qué muchas veces se queda ahí? Por diferentes cosas. Primero, la mente siempre va a querer tratar de buscar el cómo no volver otra vez a sentirlo. Entonces Right. empieza a crear mecanismos de defensa y empieza a generar un sistema, ¿verdad? Que si nosotros no somos conscientes, entonces la mente obviamente va a tratar de crear una serie de situaciones que van a hacer la situación mucho más compleja. Right. Pero no nos damos el permiso de sentir la emoción y de regular y de volver otra vez al centro. No nos damos ese permiso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasas por una situación que te genera la ansiedad. Después, 10 minutos después, estás pensando en que esa situación puede volver otra vez a ocurrir. Entonces, tu Right. mente, tu sistema nervioso está así. En ningún momento le das permiso al sistema nervioso a que se autorregule. Y eso es parte también de las emociones que no se habla mucho. Y es el proceso de la autorregulación. Cuando tú sientes una rabia, cuando tú sientes una ansiedad, cuando tú sientes un miedo, después de sentirlo y después de soltarlo, tienes que entrar en un proceso de Eso es bien autorregulación. importante. ¿Entiendes? Y no sabemos cómo regular, No cómo tenemos idea. regular nuestras emociones. No sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que la mayoría de las personas están viviendo constantemente en ansiedad. Y entonces este proceso de estar todo el tiempo ansioso, nunca sencillamente sueltan ese exceso de ansiedad y están viviendo la ansiedad perennemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ansiedad es como una gota de veneno que tú le estás dando al cuerpo constantemente. La peor enfermedad que existe, la peor, no es que hay competencia en enfermedades, pero la peor enfermedad que existe es la ansiedad, porque te mata Silent silentemente. killer. Sí, no, Sí. o sea, y eso, y sí, porque lo viví, o que sí, tienes, o sea, todas las, pero la realidad es esa, mira, Elia, eso que tú dijiste es súper importante, porque incluso no lo había realizado hasta ahora que lo hayas mencionado, porque incluso con mi hijo, que una de las cosas que he trabajado mucho con él en las terapias y todo, y es bien importante, es el tema de la self-regulation, la autorregulación de las emociones. Porque, por ejemplo, en las necesidades especiales de mi hijo que tenía, era una de las cosas esas que tenía que era como que no podía regular sus emociones. Y yo decía, bueno, pues coño, o sea, perdóname, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hijo a cómo a Claro. autorregularse si yo No sé mismo, cómo hacerlo. no tengo Claro. idea
cómo hacerlo. Entonces le estoy pidiendo mucho a este niño, demasiado. Y esa es la cosa, que entonces ese es el problema, que es tan importante. Y yo he visto cómo mi hijo, con las terapias, él siente la emoción, se siente con rabia, tira cosas al piso, whatever, pero después él vuelve. Claro. Y vuelve. ¿Pero por qué? Claro. Porque se lo enseñaron. A mí no me enseñaron eso. A mí tampoco. A mí no me Señores, enseñaron eso. yo tengo una maestría de psicología y en la maestría de psicología no me enseñaron cómo regular mis emociones. Es todo teórico, es todo cognitivo, teórico. O sea, Y de vaina, Lourdes. no. Bueno, de todo. Entonces, Elia, una pregunta, ¿qué podemos hacer Dime. entonces cuando estamos en situaciones, por ejemplo, con nosotros mismos o con otras personas, por ejemplo, que no saben autorregularse, están pasando por unas emociones y a lo mejor de pronto tú dices, ok, está bien, acepto tu emoción, qué sé yo, pero se queda ahí, ¿no? Ya después de ahí como que uno no sabe qué más ni sentir ni hacer porque en realidad tiene un proceso, no tiene la paciencia, pero tú no sabes bregar con esa emoción tú misma tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces para crear vínculos con uno mismo o con otras personas que sean de manera consciente, saludable y que podamos verlo y podamos aprender y podamos autorregularlo? Aunque no sepamos cómo hacerlo, ¿cómo podemos aprender? Pues mira, lo primero es sacarte de la mente la idea de que tú puedes cambiar a alguien. Sácate de la mente eso literalmente. Tú no puedes cambiar absolutamente a nadie. ¿Ok? Segundo, tu necesidad de querer cambiar a alguien es controlar a la persona. ¿Ok? Entonces, cuando tú quieres, ¿verdad? Que esa persona te trate de una forma específica, pudiera haber un porcentaje de control. ¿Ok? Ahora, voy a hacer un paréntesis en eso. ¿Ok? ¿Por qué voy a hacer un paréntesis en eso? Porque fíjate, y esto va a sonar un poquito medio extraño lo que voy a decir, pero señores, abran su mente. Yo soy responsable, yo, Elías Luna, soy responsable de enseñarte a ti, Lourdes, a cómo tener una relación conmigo. Yo soy responsable de enseñarte a ti a cómo tener una relación conmigo. Mi responsabilidad es que Lourdes sepa cómo Lourdes puede tener una relación con Elías. Y eso, señores, lo hacemos. Que nadie venga a decir, eso suena muy de ego, eso suena muy controlador. No, señores. No, Pero no, cuando tú no. estás conociendo a una persona, cuando tú estás conociendo a una persona y tú le estás dejando saber quién tú eres, qué es lo que te gusta, que te gusta el helado de chocolate, que te gusta ir para el cine, tú estás educando a la persona a cómo tener una relación contigo. ¿Entiendes? Entonces, mi responsabilidad es educar a las personas a cómo tener una relación conmigo desde el amor y la compasión. Como también mi responsabilidad es que si yo quiero tener una relación con Lourdes, yo tengo que aprender a cómo tener una relación con Lourdes. Entonces vamos a suponer que Lourdes sea una mujer, ¿verdad? Que critica mucho, que es muy negativa, que tiene mucha rabia, pero yo tengo que tener una relación con Lourdes porque Lourdes es parte de mi familia. Bueno, pues sencillamente yo, Elías Luna, voy a buscar el escenario donde yo me pueda relacionar con Lourdes sin que la personalidad de Lourdes me afecte a mí. Mi responsabilidad es crear ese escenario, ¿ok? Entonces, qué es lo que hacemos nosotros? Muy simple, muy sencillo. Yo solo puedo relacionarme de repente con Lourdes de una forma un poco superficial o de repente relacionarme con Lourdes de una forma de, podemos conversar de repente del programa de televisión, con Lourdes de repente me puedo tomar un café una vez al mes, con Lourdes de repente puedo salir de repente de vez en cuando. Y eso, si yo entiendo que esa es la forma como yo me puedo relacionar con Lourdes, sin yo querer cambiarla, sin yo querer transformarla, sin aceptarla exactamente como ella es, y no permitir que su toxicidad me afecte a mí, pues entonces yo puedo tener una relación muy buena con Lourdes, sin hacerla sentir a ella de que yo la quiero cambiar y sin que su toxicidad me irrespete a mí. ¿Ok? Eso es una práctica, ¿ok? Necesitas mucha inteligencia emocional para poder literalmente no engancharte. No es fácil. No es Señores, sí se fácil. puede hacer, porque si yo lo hice con mi papá, lo podemos hacer con cualquier Y yo persona a nuestro también, con mi alrededor. mamá y con todo el mundo. Bueno, Yo lo todavía a hice con veces mi papá. flaqueo. O sea, yo Yo lo hice con flaqueo mi todo el papá y tiempo, yo pero lo sencillamente hago. entendí, exacto, yo entendí que yo no era quien para cambiar a nadie y que sencillamente yo lo que yo podía hacer era por Total. mí, era por mí. Entonces, fíjate, contestando un poco más tu pregunta,
para yo poder relacionarme contigo, Lourdes, yo tengo que conocerme a mí. Mm, ¿Me entiendes? Yo tengo que conocerme a mí, yo tengo que saber qué es lo que es bueno para mí y qué es lo que no es bueno para mí. Yo total, tengo que saber qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que a mí no me gusta. Yo tengo que absolutamente. saber qué es lo que me hace feliz y qué es lo que no me hace feliz. Y si Lourdes, tú no me haces feliz, yo no tengo por qué estar contigo. Yo no tengo por qué tener una relación contigo. En ningún sitio, señores, está escrito, en ningún sitio, no existe un libro que diga que tú, a juro, tienes que tener una relación con alguien en tu vida. Total. Señores, ni siquiera en la Biblia puede decir que honra a tu madre y a tu padre, pero no te dice aguántale todos los coñazos y aguántale todos los palos y tienes que tener forever and ever toda la relación con ellos por el resto de tu vida. Eso Total. no está escrito ni siquiera en la Biblia. Eso Eso no es está escrito cierto. ahí. ¿Ok? Así que los religiosos que no saben con esa pendejada, porque eso no es así. ¿Ok? Total, total. Sí, porque siempre hay uno que sale con una Ay, honra a pendejada tu que lo padre y que tu madre, pero provoca es no dice en sencillamente... ningún lado, no hay No, un muchachos, por byline que favor. dice, aguántale todos los cantazos duros que No, te dan que niña, te no, afectan. no, Sí, no, está bien. no, 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 Eso no, está no, buenísimo, para es nada, totalmente para cierto. nada, para nada. Y entonces la gente cree que, ay, eso es muy frío. ¿Y dónde está el amor? Perdóname, el amor compasivo, ¿por qué está pasando todo lo que está pasando en el mundo en este momento? Exacto, Porque nos están invitando a despertar la compasión. Pero total. la gente cree que la compasión es poner el cachetico para Es que te den una cachetada tolerancia, y después poner el ajá, otro. No, la compasión es aceptación. La compasión no es otra cosa que no sea la aceptación absoluta de una persona o de una situación. absolutamente. Cuando yo te amo a ti, Lourdes, de una forma compasiva, te amo literalmente desde un espacio donde yo no quiero cambiar absolutamente nada de ti. Así tú seas la persona más tóxica del mundo y tu toxicidad literalmente me puede hacer mucho daño. Cuando yo te ame a ti desde esa forma compasiva, el mundo va a cambiar Uf, completamente. tienes toda Porque la eso razón. es lo que estamos haciendo. Estamos yendo hacia allá. Ya. Estamos yendo hacia literalmente a amarnos de esa forma. Mm, Desde ese espacio donde sencillamente yo puedo respetar tanto quien tú eres, que aunque tú seas una persona tóxica, yo no me tengo por qué enganchar en tu guerra interna. Porque tu toxicidad es una guerra interna es tuya, guerra no me interna, no tiene pertenece a nada que mí. ver conmigo. Y ahí es que Claro, viene el tema, ahí es que viene, no cojan nada personal. Mucha gente dice, pero ¿cómo no voy a coger nada personal si vengo, si me estás atacando y yo lo estás cogiendo personal? Porque entonces la toxicidad interna o el conflicto interno en él o en ella está reflejando simplemente el conflicto interno que tienes dentro de ti. Si tú no tienes conflicto interno y sabes quién eres y sabes que son conflictos, no te afecta. Entonces puedes ver, claro. eso es cierto, o sea, es totalmente cierto. Y me alegro que lo digas porque muchas personas a veces no tienen el concepto, no entienden lo que es la compasión. Y te lo digo yo, y te No, lo digo que yo por mucho tiempo no entendía lo que era la compasión, por mucho tiempo. O sea, pensaba que sabía, pensaba que la compasión era tolerancia, ay, o sea, si esta persona me está mal, no estoy en una relación, estoy bien eh, descontenta, no, pero hay que entender, porque es que la persona fue abusada de chiquito, está bien, o sea, no te escucho, Lourdes. con esta persona, porque la persona, ¿entiendes? Como que no tienes que estar ahí. Tú puedes quererla, tú la puedes querer tal cual donde está, pero no tienes que estar ahí. O sea, eso para mí era bien difícil para mí entender, ¿no? Eso que tú dijiste es súper importante, especialmente hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, y hay tanta cosa que está pasando, tantas cosas que van a salir, que van a resurgir, tantas cuestiones que estamos en el subconsciente que están saliendo, y una de las cosas que Claro, tenemos que tener paciencia y ser, bueno, o sea, compasivo, o sea, be kind, ser bondadoso con el proceso de todo el mundo, porque así como lo estás viviendo tú, lo están viviendo un montón, ¿entiendes? Y estamos todas en las mismas, es lo que digo, entonces estamos todas en las mismas, y no es que tengas que no es que a ti no te, o sea, es como tú dijiste una palabra que para mí es súper importante, es el respeto por el proceso claro, y la actitud del otro. Tú no tienes que pensar igual claro, que yo, ni yo que tú, ¿entiendes? Es que hay que respetar de que let's agree to disagree y chao. claro. That's it, Es que move on. es muy fácil respetar a una persona que, que es congruente con las ideas tuyas, Ah, eso es pero fácil. también hay que respetar a las personas que no tienen, porque de la misma forma que tú tienes todo el derecho de pensar como tú piensas, la otra persona también tiene todo el derecho de También. pensar como piensa, así sea no congruente con la forma como tú piensas, tiene todo el derecho. O sea, yo a veces escucho de repente a una persona no sé, de repente muy dogmática, muy castrante a la hora de repente de vivir o de expresar su verdad y decirle a la gente cómo tiene que vivir su vida.
esa persona está cumpliendo una función y tiene todo el derecho de cumplir la función porque esa persona está haciendo su trabajo también. O sea, yo estoy haciendo mi trabajo en mi lado, en mi forma de ver la vida, en mi conciencia, y otras personas están haciendo lo que están haciendo. Entonces, señores, la guerra trae más guerra. Entonces, mientras Exacto. más tú critiques y batalles, pues más vas a crear más de lo mismo. Right. Otra cosa, entendamos una cosa, el apego es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho y no es fácil desapegarse, ¿ok? Hay momentos de nuestras vidas cuando nosotros estamos evolucionando que las personas con las que nosotros de repente teníamos una relación ya no vuelven a estar. A mí me tocó soltar amistades de 20 años, pero no fue porque yo quise o porque yo intencionalmente dije voy a soltar esta amistad. No, es que lamentándolo mucho, de la forma como empezamos a vivir y a ver la vida, se estaba separando cada vez más de lo que en realidad esa persona le hacía feliz y de lo que a mí me hacía feliz. Right. Entonces, el amor está ahí. Siempre que converso con esa persona, siempre que me veo con esa persona, el amor Ah, siempre va a estar seguro. ahí porque mi amor por esa persona nunca va a ir. Right. Pero en la amistad, yo no tuve nunca el miedo de que la amistad pasara por un proceso de transformación. O sea, mis relaciones se transformaron con el tiempo. Algunas se fortalecieron, algunas se desvanecieron, pero es parte de tu crecimiento personal. Right. Porque si tú estás evolucionando en conciencia, pues sencillamente todo tu alrededor empieza a cambiar. Y las personas que van entrando a tu vida son personas que van literalmente resonando bajo la misma frecuencia, bajo la misma Cierto. energía que tú tienes. Exactamente. Bueno, Elia, en realidad esta conversación ha estado demasiado, puedo estar aquí hablando horas, horas, Sí. porque en realidad cada vez que yo hablo contigo, esto es como medicina para el alma. Mire, déjanos decir a todo el mundo aquí que está escuchando en dónde te pueden contactar, qué tienen que hacer para sacar una cita contigo, da todos los datos, por favor, porque ya vi que hay un montón de personas que están haciendo comentarios que quieren una cita con Elia y se los recomiendo. Elia, yo, aparte de que ser mi amigo del alma, es mi amigo, pero también, o sea, todo el mundo, yo lo llamo cuando necesito ayuda, lo llamo a él. No me está haciendo sentido mi cabeza, por favor, corrígeme, ayúdame a bregar con esto. Y Elia Ayúdame es de a verdad que apretar las tuercas. es un source of, es una fuente de amor bien grande, te va a ayudar con ese mismo respeto y este mismo amor que hablamos aquí, así que hablamos nosotros, te va a hablar a ti y es bien bueno, de verdad. O sea que, Elia, ¿a dónde te tienen que llamar? ¿A dónde te tienen que Pues, buscar? no, mira, por Instagram, o sea, sencillamente añádanme y me mandan un mensajito. Me mandan un mensajito, igualito, mi página web es eliaslunajr.com, ahí está mi teléfono, ahí está todo, pero con que me manden un mensajito por Instagram, ya ahí yo siempre respondo. Maravilloso. Bueno, gracias, Elia, Cualquier un cosita que millón. necesiten, estoy aquí para apoyar. Thank you so much. Gracias un millón, de De verdad. nada, mi Que se querida. repita pronto. Ya mismo hacemos otro live porque estamos pasando por cosas bien fuertes Cuando y tú bien quieras. locas y bien mucho tiempo de cambio. O sea que no se preocupen que después lo invitamos, hacemos otro live para que él Cuando tú siga quieras. ayudándonos con este tramo. O sea que muchísimas gracias, lindo. Yo De verdad, te feliz, quiero un encantado de la montón. I vida, love Lourdes. you. Así que No, cuando tú tranquilo, quieras, que mi te querida, ya, cuando tú quieras. tranquilo. No te preocupes. Bueno, I love you so much y Bueno, gracias por estar aquí. De verdad que igual. tengan buenas noches. Igual, y para todos de mi corazón a tu corazón, un gran Oh, abrazo. igualmente. Besito. Chao. Igual, bye.